En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. Muy buenas amigos, buena noche, nueva vez con ustedes. Señores, estamos trayendo nuevas informaciones y dando continuidad a muchos temas que hemos traído aquí en este compendio de noticias. Vamos a iniciar con esta información que no ha resultado tan buena para muchos dominicanos, sobre todo en el área triestatal. La noticia, señores, del Departamento de Estados de los Estados Unidos, que coloca nueva vez a la República Dominicana en la lista de restricciones de viajes, y no precisamente solo por el coronavirus, sino además por la inseguridad. Esto ha traído inconformidad porque ustedes saben, los dominicanos de por sí no le ha caído muy bien la muerte o mejor dicho, el hecho sangriento que ocurrió, que afectó a estos dos policías dominicanos, no le ha caído muy bien, y ahora resulta que viene Estados Unidos, coloca a la República Dominicana nueva vez en el cuarto nivel de riesgo. Reitero, no solo por pandemia, sino también por la inseguridad. Tenemos esta historia y con esto iniciamos nuestro compendio de noticias. Ya suman 23 los países en la lista negra por el COVID, que Estados Unidos entiende que no se debe viajar por el momento del mal que afecta al mundo. Se trata de República Dominicana, un país con crecimiento turístico incomparable, que según sus autoridades está en su mejor momento de crecimiento de visitantes, a pesar de la pandemia, y a su juicio de ellos han sabido proteger a sus turistas. La realidad es que el COVID-19 sigue su ritmo alcista y la situación con la enfermedad se sigue complicando, a tal punto que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, han tenido que sumar más países a la lista de restricción de viajes. Sin embargo, llama mucho la atención y esta decisión ha traído fuertes críticas entre dominicanos en el área triestatal, porque entienden que Estados Unidos, con todos sus recursos, es el más afectado en contagios y muertes. Hay que decir que en los Estados Unidos los casos de COVID-19 aumentan a un ritmo considerable, registra más de 1 millón de casos nuevos en un día, y en las últimas semanas las hospitalizaciones por el COVID-19 aumentaron un 78.5% y se reportan cerca de 5,000 niños hospitalizados con casos confirmados o sospechosos de COVID-19. La realidad es que según datos federales, desde el inicio del 2022, han habido alrededor de 18,600 nuevos ingresos por día, y los estados con tasas más altas de hospitalizaciones son Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Ohio. Hay que destacar que de acuerdo al recuento más reciente de Reuters, la Unión Americana reportó 1,13 millones de nuevas infecciones por COVID-19, y de esos países Estados Unidos sigue siendo uno de los más afectados. La realidad es que además de República Dominicana, también están en la lista Argentina, Bolivia, Panamá y Uruguay, igual que varias islas en el Caribe como las Bahamas, Saint Kitts y Nevis, Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucía y San Martín, entre las demarcaciones no recomendadas para viajeros, mejor dicho, en nivel 4 de riesgo de contagio o el más alto. También de los países europeos está Albania, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, España y Reino Unido. Cabe destacar que otros países en nivel 3, o sea, menos contagios pero con alto riesgo, que también están en la lista son Costa Rica, Cuba, Jamaica, Paraguay y varios países de África. Las críticas de los dominicanos es porque su país no ha escapado a los estragos de la pandemia, sin embargo no es uno de los más afectados, a diferencia de otros países como Estados Unidos, y precisamente es Estados Unidos que aplica la medida contra este país caribeño sin tomar en cuenta que República Dominicana está en sus mejores momentos e invierte recursos y hace notorios esfuerzos por restablecer su industria turística, una de sus principales fuentes de ingreso. Cabe agregar, y ya para concluir, que Estados Unidos no solo puso restricciones a República Dominicana por COVID,
sino además porque los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, homicidios y agresiones sexuales, son motivos de preocupación y que la amplia disponibilidad de armas, el uso y el comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia. Y dando continuidad a nuestras informaciones y a propósito de hablar de la delincuencia, del auge de la delincuencia que viene afectando a todos los países, a muchos países, a la mayoría de países, vemos como en Estados Unidos aumentan y siguen cobrando vida las balaceras. What's happening? El aumento de las balaceras que afecta a los Estados Unidos no solo afecta a Nueva York, donde recientemente los dominicanos policías fueron baleados por un afroamericano que los emboscó y los hirió de gravedad. Uno de ellos resultó muerto y otro afectado de gravedad. Ahora fue en California que 4 personas fallecieron y una resultó herida luego de que varias personas empezaron a disparar a diestra y siniestra. Nada extraño en USA, donde la tenencia de armas es como comprar pan en una bodega, según opinan familias afectadas que hoy lloran sus muertos. La realidad es que los Estados Unidos tienen sus estadísticas preocupantes cifras de masacres y tiroteos que lo convierten en un país con tristes recuerdos de las nefastas consecuencias de lo que las armas pueden hacer en manos equivocadas. Muchos critican que el derecho a portar armas es consagrado por la Constitución de los Estados Unidos, lo que se traduce en que sea el país a nivel mundial con récord de poseer el 48% de los 650 millones de armas en manos de sus civiles. La realidad es que, según datos del Centro de Investigaciones Pew, 4 de cada 10 estadounidenses poseen un arma y, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Justicia, existen más de 310 millones de armas de fuego disponibles para los civiles estadounidenses, muy por encima de la India, que posee la segunda reserva con alrededor de 46 millones de armas de fuego para civiles, o de Yemen, un país envuelto en un conflicto de años y que tiene una gran parte de su población armada, sin contar las armas que no se registran, el comercio ilegal y conflictos alrededor del mundo que impiden saber a ciencia cierta cuántas armas realmente están en poder de las manos equivocadas en los Estados Unidos. Y con esta información vamos a concluir, donde vemos y le traemos este pequeño relato de cómo vemos que incluso los organismos encargados de orientarnos, los organismos encargados, señores, de decirnos la realidad de lo que pasa con la pandemia, también nos traen algunas confusiones. Mientras la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice en Europa que la pandemia está cerca de terminar, la misma organización dice en Estados Unidos que se puede convertir en endemia. Tenemos esto y con esto concluimos nuestro compendio de noticias. A pesar del repunte del coronavirus y sus variantes en muchos países, autoridades de la Organización Mundial de la Salud en Europa cree que el COVID-19 se transformará en enfermedad estacional en los próximos meses ante los esfuerzos de muchos países para enfrentar la pandemia que ya lleva cerca de 2 años cobrando vidas en todo el planeta. La realidad es que a medida que disminuya la ola de Omicron, habrá unas semanas o meses de inmunidad global gracias a las vacunas o porque la gente se habrá inmunizado al contagiarse y a la baja estacionalidad, según los expertos de esta entidad, que piden prudencia antes de hablar de pandemia que permitiría tratar el virus como una gripe estacional. La realidad es que mientras las autoridades de salud hablan de logros, según datos, miles de niños quedan huérfanos en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, y según la organización COVID Collaborate, más de 167,000 menores han perdido a un padre o una madre o un cuidador a causa del coronavirus. Muchas gracias por la atención prestada a su servidora Aracelis Carvajal. Los espero mañana a esta misma hora con más informaciones en Buena Noche. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.